Buenas tardes, asesora. Eh, Vamos a hablar de lo que aprendimos este semestre en la clase de epidemiología. Bueno, hablamos de epidemiología. La epidemiología es el estudio de la distribución y de los determinantes de la enfermedad en las poblaciones humanas. Es la ciencia básica y práctica fundamental de la salud pública. Nos habla de los tipos de epidemiología como analítica, descriptiva. También nos habla de los niveles de prevención desde el nivel primario, secundario y terciario. Nos habla que en el nivel primario la prevención de la enfermedad o la lesión. En el secundario es la detención precoz y el tratamiento temprano de la enfermedad. En el nivel terciario, la reducción de la discapacidad y la promoción de la rehabilitación por la enfermedad. Hay conceptos básicos que estudiamos, como los factores de riesgo de la enfermedad o salud. Pueden ser genéticos, medioambientales, relacionados al estilo de vida. Nos habla también que una tasa tiene un denominador comunidad que incluye el tiempo. Un riesgo relativo o razón de riesgos es la medida del riesgo absoluto en una población como una proporción del riesgo absoluto en otra. El riesgo atribuible, pues es definido como el riesgo adicional a la enfermedad en un grupo expuesto sobre el que existe en un grupo no expuesto. Está influido por la magnitud del riesgo basal, mientras que no existe dicha influencia en el riesgo relativo. Hablamos también de la tasa de incidencias. Es el número de nuevos casos de la enfermedad en un periodo especificado dividido por la población en riesgo durante dicho periodo. Las tasas basales establecen el estándar con el que pueden compararse todas las futuras apariciones de un suceso. También hablamos del triángulo de la epidemiología, donde es el huésped, ambiente y el agente. El huésped pues, es un organismo vivo capaz de infectar. Hablamos también del ambiente, que pues es una fuerza o una situación extrínseca que afecta a la oportunidad de que el huésped quede expuesto a un agente. El agente pues es el factor que ha de ser presente o potencialmente ausente para que produzca una enfermedad. Hay conceptos en cuestión de la transmisión, que es directa e indirecta. También hablamos de que hay medidas básicas de investigación desde para preparar el trabajo del campo en cuestión de establecer la existencia, comprobar el diagnóstico, definir e identificar los casos, describir y orientar los datos en términos de tiempo, lugar y persona, desarrollar la hipótesis, evaluar la hipótesis, depurar la hipótesis y llevar a cabo estudios adicionales para llevar a la práctica y medidas de control y de prevención, comunicar los hallazgos. Pues se puede decir que el uso de la epidemiología es histórico porque John Snow utilizó las hipótesis para responder a la causa de la epidemia del cólera mediante estudios e investigaciones, los cuales comprobó cuáles eran las causas del cólera. Pues los estudios históricos también determinan si la salud de una comunidad mejora o empeora. La valoración de la comunidad se puede definir los problemas de salud reales y potenciales, trabajos con los servicios sanitarios, mejorar la eficacia, efectividad y la eficiencia. El riesgo y azar individual pues determina el riesgo real y la valoración de los riesgos sobre la salud en relación a los individuos, y pues se puede completar un cuadro clínico, ofrecer las diferencias en la enfermedad. Pues en la secuencia epidemiológica podemos decir que se observa, se cuentan los casos y los sucesos, se relacionan los casos a los sucesos con la población que está en riesgo, se hacen comparaciones, se desarrolla una hipótesis para comprobar esa hipótesis y después realizar inferencias científicas, realizar estudios experimentales, la intervención y la evaluación.
Por eso hay tipos de estudio de epidemiología en los cuales encontramos ciertos indicadores de la salud y sus tasas. La epidemiología puede estudiar un grupo de individuos, con un caso clínico. Puede medir la fuerza o la intensidad de un evento que se investiga y a la vez tratar esta medición que tenga la particularidad de poder ser comparable a los obtenidos en una población cuantitativamente diferentes. Se emplean las tasas como indicadores de riesgo, porque la tasa es como el cociente que mide la frecuencia con que ocurre el evento en una población determinada y en un tiempo en específico, porque la tasa es igual al número de veces que ocurre en un evento, total de poblaciones expuestas en el riesgo. Las principales tasas son la incidencia. Hablamos de la incidencia como que indica el número de casos nuevos en una determinante de tiempo. La prevalencia nos indica el número de personas enfermas en un lugar. La mortalidad expresa el riesgo de morir. La morbilidad expresa el riesgo de enfermarte. La natalidad mide el crecimiento de la población. Y la letalidad nos habla y nos indica de la gravedad de la enfermedad y la potencialidad de ya causar una muerte. Las tasas que se refieren a toda la población y a todas las causas se denominan tasas crudas. Aquellas que refieren solo la parte de la población o una determinada causa, que se denominan tasas específicas. Y el indicador como parámetro establece que para realizar una evaluación permanente en los avances de los programas en relación a la reducción de los daños, el incremento de la cobertura, hay indicadores muy importantes. Los indicadores directos pueden ser la demografía, la alimentación, nos habla de la nutrición, situación en el trabajo, condiciones de trabajo, consumo adicional, la educación, el transporte, la vivienda, el vestido, recreaciones y diversiones, la seguridad social. También en los indicadores indirectos, ahí es donde lo que ya había comentado de la morbilidad, mortalidad, incapacidad e invalidez. En los indicadores de la salud nos habla que la esperanza de vida del nacer, la tasa de morbilidad general, tasas de mortalidad específica, los porcentajes de la población con agua potable, alcantarillado, los gastos por capital en salud. Hay muchos indicadores socioeconómicos, indicadores por marginación o por municipio. Hablamos también de la endemia, como el número de casos de un padecimiento dado que se registra de manera usual o esperada en un área y un tiempo determinado. Y hablamos también de la epidemia, que es la presencia de un número mayor de casos de un padecimiento dado en relación en el caso de el registro o lo esperado en una área y tiempo determinado en la relación con las medidas de los últimos años. Un ejemplo, lo que estamos viviendo con el dengue. Y hablamos también como la pandemia, que es una epidemia que abarca áreas geográficas muy extensas, incluso países y continentes globales. Hay tipos de epidemia que son en un aumento brusco en el número de casos que aparecen y desaparecen en un tiempo corto, que le llaman las explosivas, y las insidiosas son los casos que aparecen de manera lenta y se mantienen su presencia por mucho tiempo prolongado. Por la localización se encuentra en un área, en un sector. Difusas, pues son los que se localizan en forma diseminada en un área extensa. Hablamos mucho de la vigilancia epidemiológica, que es un estudio epidemiológico de la enfermedad considerada como un proceso dinámico y desde el punto de vista ecológico. La participación del agente infeccioso, el hospedero, de las reservorios y los vectores y el medio ambiente, así también como los complejos mecanismos que intervienen en la propagación de la infección y de la medida en que ésta está ocurriendo.
Pues el canal endémico pues es una herramienta que sirve para la vigilancia epidemiológica con el fin de detectar varias y significativas en el patrón de comportamiento habitual de la enfermedad en forma rápida y eficaz. El propósito es detectar a tiempo si se trata de un fenómeno endémico, casos esperados o habituales, o epidémico, mayor cantidad de casos a la esperada. Hablamos también de las variables, que es un atributo o una característica de los eventos, de las personas, de los grupos de estudio que cambian de una persona a otra, de una situación a otra en un momento, entre un momento y otro. Por lo tanto, pueden tomarse como diversos valores. Hay distintos tipos de variables cualitativas de género, color, secreción, datos clínicos, estatales. Estas se dividen como nominales, nombre y ordinales de orden de jerarquía. También pues nos hablan de que pueden ser cuantitativas, contables, variables, numéricas. En la clasificación de variables pues está la escala de medición, la clasificación y el comportamiento de las variables en el estudio, que pueden ser independientes, dependientes, de control, la causalidad de la epidemiología, donde dice que la fuerza de asociación, la consistencia, la especificidad, temporalidad, pausabilidad, coherencia en el conocimiento actual y la evidencia experimental analógica. El factor de riesgo de toda circunstancia y situación que aumenta la probabilidad de una persona a contraer una enfermedad. Y el riesgo es toda circunstancia o situación que existe o que aumenta las probabilidades de una persona a contraer esa enfermedad. La población de riesgo es toda sociedad existente en una comunidad, familias, que pueden sufrir en un futuro la enfermedad o muertes prematuras. La utilización del riesgo son predicciones, que la presencia de un factor de riesgo significa un riesgo aumentado de presentar en un futuro esta enfermedad en comparación de otras. La causalidad, que es la presencia de un factor de riesgo no necesariamente causal. Con un diagnóstico se dice que es la presencia del factor de riesgo que aumenta la probabilidad de esta enfermedad. La prevención, pues es el factor que se conoce asociado con la presencia de una enfermedad. Su eliminación reduciría la probabilidad de esta en su presencia. Las hipótesis y las variables. La hipótesis es el eslabón necesario entre la teoría y la investigación que lleva al descubrimiento de nuevas aportaciones al saber. Supuesta relación de comprobación. Hipótesis como la relación entre variables, que es una expresión conjetural de la relación que existe entre dos o más variables. Se aparece en forma de oración aseverativa y relacionada de manera general o específica. Hablamos mucho de las hipótesis, de los tipos de hipótesis como descriptivas, explicativas, de las hipótesis causales, las asociadas o estudios de experimentación, la hipótesis general o la hipótesis operacional. Y dijimos que en la escala de las mediciones de la variable hay 4: nominal, ordinal, intervalo de razón o de proporción. Hablamos también de los diseños de metodología de la investigación, que son observacionales, son experimentales, que en las características de las observacionales se concreta observar un fenómeno médico en su ambiente natural. El investigar se abstiene de intervenir. El investigar se concreta en analizar y describir ese fenómeno. No hay manipulación de ninguna variable. Aquí se dice que los resultados pueden apreciarse en el presente o en el futuro. Hablamos también de el estudio de observación comparativos, estudio de casos y controles, estudio de cohorte, con cohorte de expuestos y cohorte de no expuestos, experimentales, ensayos comunitarios, ensayos clínicos, el causa y experimento puro, animales, tejido, con características de número de medición, número de grupos. De acuerdo al tiempo o momento que ocurrió el fenómeno, es lo que se va a estudiar.
y la forma que se va a recolectar los datos. Hay la medición del tiempo, que está en función del número de mediciones en el tiempo que puedan realizarse. Los estudios transversales y los longitudinal. Hablamos mucho también de los descriptivos, de los analíticos, los estudios de observación donde solamente recaban datos de fenómenos, pero no hacen maniobras, y de los experimentales, que ocurren cuando el investigador desea conocer si aplicar una maniobra o una intervención, variable independiente que se modifica o una más variable que la variable independiente, que busca la búsqueda de la causalidad, prospectivos o progresivos, retrospectivos o regresivos. Simplemente hablamos mucho también de todo lo que es el estudio de los casos, como su descripción, profundidad en las condiciones clínicas de los pacientes y sus tratamientos, que tienen como la finalidad y realizar un análisis y una descripción general de los antecedentes del sujeto, su estado actual y la respuesta terapéutica, como también reportar los casos en las descripciones de una enfermedad o la relación inusual en un individuo. La serie de casos, pues se hace un reporte de varios casos individuales